Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia va a recordar, vamos a recorrer con este gran amigo, escritor e historiador Miguel Ángel Sánchez. Vamos a recordar a una de las glorias de Cuba. Me refiero a José Raúl Capablanca, campeón de ajedrez del mundo, pero además un genio. Además, Capablanca es parte de la famosa tríada de los grandes campeones deportivos cubanos de esa época, claro, con Miguel, sí, con Fons, el espadachín. En la espada, el, sí, espadachín, y además con De Oro, sí, el billarista. El billarista, sí. Fue que inclusive algunos dicen que fue el mejor jugador de billar de toda la historia. Lo relata la historia, yo no sé si será cierto, pero bueno, es una gloria de Cuba. O sea, Capablanca, De Oro y Fons. Sí, fue un momento extraordinario en la historia de Cuba, esa agrupación de 3 personas a la vez, sí, en un momento. Eso no se dio nunca. Después vinieron, bueno, deportistas de diferentes categorías, pero estos 3 llenaron una época. Y por supuesto Capablanca, que es el personaje que nos ocupa hoy, pues que aprendió a jugar ajedrez desde niño. Entonces, en fin, te damos, Miguel, te agradecemos mucho tu presencia en Cuba y su historia, porque para eso está este programa, para recordar esos grandes momentos, para compartir con los amigos oyentes los grandes momentos de Cuba. Y Capablanca es un momento muy grande en la historia de Cuba. Capablanca se convierte en un gran ícono del deporte, una persona, sí, decente, un genio, genio que a los 8 o 9 años se convierte. Sí, como has dicho, una gloria de Cuba. Una gloria de Cuba. Hay una frase interesante relacionada, pues. Cuando Guillermo Gabriel Infante era un niño, la madre lo lleva al sepelio de Capablanca. Y Guillermo Gabriel Infante, como un niño, no sabe por qué esa veneración. Y le dice a la mamá, ¿pero quién es él? Y la madre de Gabriel Infante, dice, él es una gloria de Cuba. No que era una gloria de Cuba, es una gloria de Cuba. Así que esa frase justamente es muy apropiada para definir a Capablanca a través de todo el tiempo cubano. Y después Gabriel Infante lo menciona en algunos de sus libros. Sí, ahí en uno de los capítulos de uno de los libros de él le dedica un capítulo a Capablanca. Sí. Dice que Capablanca, hijo del rey a quien se le atribuye el surgimiento del ajedrez. Sí. Y es decir que en toda la historia de la literatura cubana, Capablanca es un personaje presente. Sí. No solamente en la historia del deporte, sino en la historia de la literatura cubana. Claro, no se puede prescindir de Capablanca. Y además tiene todo una historia inicial muy curiosa, que es hijo de un militar. Háblanos de eso. Sí, el padre de Capablanca era un oficial español nacido en Cuba. Toda la familia de Capablanca procede de España, menos la parte materna, que era de Matanza, pero de antecedentes catalanes. Esa es la madre, ¿no? Esa es la madre de Capablanca. Sí. Cuando Capablanca empieza a jugar a ajedrez, que muy pronto se destaca por su comprensión del juego, hay una anécdota que se ha seguido repitiendo que no es verdad. Esa anécdota es de que Capablanca aprendió a jugar ajedrez con su padre, mirando al padre. Pero no es verdad, es muy bonita, pero no es cierto. Porque el padre no sabía ajedrez. El padre jugaba muy mal ajedrez. Sí. Y la impresión que yo tengo es que el jefe del padre, que era el general Loño, que era el jefe de la cabaña en aquel momento, el general Loño estaba enseñando ajedrez al padre para tener a alguien con
con quién jugar ajedrez. Y cuando se publica la primera partida de ajedrez de Capablanca, cuando él tenía 4 años y medio, la publica Andrés Clemente Vázquez en El Fígaro. Capablanca le dice a Andrés Clemente Vázquez que yo aprendí a jugar ajedrez de las jugadas del general. Sí, el general era Loña. De manera que el que enseña a jugar ajedrez a Capablanca es Loña. No es el padre. Y no el padre. Sin embargo, esa historia se ha seguido repitiendo como verídica. En toda la literatura que tú puedas buscar de Capablanca te ponen que aprendió de su padre. Y no es cierto, nos acabamos de enterar hoy, amigos de Cuba y su historia. Sí, lo curioso es que cuando yo encuentro esa referencia en el periódico El Fígaro, en la Biblioteca de Nueva York, no estaba digitalizada, era en papel. Y a medida que tú pasabas las páginas, ese papel se desbarataba. Sí, de viejo. De manera que si no existe algún periódico El Fígaro en algún otro lugar del mundo, pues nadie va a poder leer esa referencia esencial y verídica que tú leíste, que yo leí, y inmediatamente la copié, y en el libro, en referencia, pues claro, digo en qué página, qué año del Fígaro fue publicada, quién la publicó. Sí, y es curioso porque Capablanca, y tú lo sabes mejor que nadie, con 12 años le gana, siendo un muchacho, le gana al campeón de ajedrez de Cuba. Claro, eso fue una heroicidad, porque Corso era un gran jugador de ajedrez. Corso no era un jugador de barrio. Mediocre, ¿no? Mediocre, no. Corso era un jugador de ajedrez con un concepto del ajedrez muy alto. Claro, no era un profesional del ajedrez, no llegó a nada en la historia del ajedrez mundial, pero tiene un papel. Era campeón de Cuba. Pero era, exactamente, y Cuba no era cualquier lugar en aquella época. Tienes que recordar, Müller, que en Cuba se habían jugado 2 campeonatos mundiales de ajedrez en una islita azucarera. Sí. Que 2 campeonatos mundiales de ajedrez tal vez se habían jugado en aquella época, tal vez en Viena, tal vez en Nueva York. ¿Y qué explica esa afición del ajedrez en Cuba en esa época? Bueno, fue esencialmente por el dinero del azúcar. Muchos de los grandes empresarios, dueños de centrales azucareros, comerciantes de azúcar, se hicieron muy aficionados al ajedrez. Y fueron ellos los que promovieron, pero a un nivel muy alto. Pero sí, promovieron tan alto que organizaron 2 campeonatos mundiales entre Stein y Chigorin en La Habana. Y a La Habana en aquella época se invitaba a los jugadores más famosos del mundo. No a cualquiera de ahí, de una esquina de Manhattan. Sí, ¿no? Los grandes jugadores del mundo. Sí. Los grandes jugadores de ajedrez de aquella época, incluyendo el campeón mundial, Emanuel Lasker, fueron invitados a La Habana por esa tertulia que se creó en el Unión Club. Bueno, además, La Habana, ya en esa época, La Habana era una gran ciudad. Una ciudad muy atractiva, muy bonita, en fin, lamentablemente eso es época pasada, pero bueno, La Habana siempre ha sido una ciudad muy, muy bella, ¿no? Sí, pues respondiendo a tu pregunta, eso explica el surgimiento de Capablanca, porque hubo un auge muy grande del ajedrez, en el cual participó el general Loña. Si uno lee las crónicas de la época, de los grandes campeonatos mundiales que se hicieron en Cuba con figuras internacionales, Loño era un asiduo asistente. No porque era un general y iba de vez en cuando para darse a ver. Y le gustaba el ajedrez. Sí, cada vez que había un evento importante de ajedrez, Loño estaba allí. Y las crónicas de Andrés Clemente Vázquez, que siempre era el que escribía sobre esos eventos, siempre mencionaba a Loño. Y es curioso que calificara a Loño como de su íntimo amigo, cuando ambos estaban en los lados opuestos del espectro político. Claro.
Loño como general del ejército español, jefe de la cabaña, y Vázquez como uno de los grandes promotores del independentismo en Cuba. Sí. De manera que, mire qué cantidad Bueno, porque esa es una época en que se podía discrepar y mantener relaciones, ¿no? Lamentablemente esa es una época sí, pasada. así mismo es. Es una época pasada donde la civilización, parece mentira, era más sólida que en algunos aspectos o en algunos lugares de la historia contemporánea, ¿no? Sí. Ahora yo quería un poco, ¿de dónde viene después? O sea, ¿qué explica el hecho de que Capablanca, siendo niño, o sea, José Raúl, siendo niño, pasa a estudiar a Estados Unidos, que es lo que le permite dar el salto, ¿no? Bueno, cuando se termina la guerra de independencia con la intervención norteamericana, el padre de Capablanca era un oficial del ejército español, pero nacido en Cuba. Las regulaciones del Tratado de París le daban a los oficiales españoles nacidos en Cuba la opción de permanecer en Cuba o irse para España. Y el padre de Capablanca era un cubano de pura cepa, así, claro. Nunca había estado fuera de... Y él decidió... Aunque fuese militar, era un cubano. Era cubano, sí, exactamente. Nacido en Cuba. Y él decidió quedarse en Cuba. Estando en Cuba, ya después de desmovilizado del ejército, pues, tuvo que buscarse un trabajo. Y ese trabajo se lo buscó en un central que estaba entre La Habana y Matanza, cuyo dueño del central era también un aficionado al ajedrez y hacía tertulias de ajedrez en su casa. Y él vio a Capablanca como un niño de gran talento. Capablanca tenía mucho talento con la matemática, además. Hay anécdotas de Capablanca resolviendo problemas de matemática que son muy pocos conocidos. Y este señor, cuyo nombre he olvidado momentáneamente, ya vendrá en un momento, le dice al padre de Capablanca que él quiere que Capablanca estudie inglés y que estudie ingeniería. Él estaba pensando en convertir a Capablanca en un ingeniero químico. Ese es Ramón Pelayo. Ramón Pelayo, El su memoria está muy bien. Marqués de Valdecilla. Exactamente, exactamente. Pues Pelayo, hay fotografías en este libro de tertulias de ajedrez en el portal, en el patio. Ahí tenemos la portada del libro cuando hay un chance para que los amigos televidentes, ahí está. Sí, exactamente. Esa es la portada del libro en inglés, la de carátula blanda. Por cierto, te lo tengo que decir delante de los amigos oyentes, es un excelente libro, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que sí, que es un excelente libro, no sé, porque el libro recopila muchos datos que otros escritores e investigadores menospreciaron. O sea, que Pelayo Pelayo es el que trae a Capablanca a Nueva York. A estudiar en Nueva York. Exactamente, y lo deja estudiando en Nueva York, primero una preparatoria, para que él pueda ingresar, para que Capablanca luego ingrese en la Universidad de Columbia, donde matricula lo que Pelayo quería, que matriculara ingeniería. Y también hay una anécdota interesante ya en Nueva York. Él se vincula, me refiero a Capablanca, al joven, se vincula al Club de Ajedrez de Manhattan. Claro, es que el Club de Ajedrez de Manhattan, el poder cubano sobre el ajedrez en Estados Unidos es extraordinario. El presidente del Club de Ajedrez de Manhattan era un cubano. Ah, sí. Claro, y era un cubano también de alguna posición económica y conocía a Capablanca de referencia, claro, por todas sus amistades ajedrecísticas habaneras. Y él es el que enseguida, cuando Capablanca llega a Nueva York, lo vincula. A hacer los contactos, lo va a buscar, porque Capablanca vivía en aquella época en Nueva Jersey, no en Nueva York. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, se ha perdido una primera parte muy interesante, porque el programa de hoy, con nuestro gran amigo periodista e historiador, Miguel Ángel Sánchez, sí, exacto, es alrededor de una figura no solamente icónica en la historia de Cuba, sino un campeón mundial de ajedrez, José Raúl Capablanca, que además formó parte, lo dijimos en la primera parte del programa, de la famosa tríada de oro, los tres grandes campeones
de aquella época, o jugadores excepcionales, Capablanca en el ajedrez, Fons en la espada, y de Oro en el billar. En el billar, que algunos conocedores de billar dicen que el mejor jugador de la historia del billar es de Oro, ¿no? Bueno, pero estamos en Capablanca, el programa se lo estamos dedicando a Capablanca, y estamos ahora precisamente en la fase de Capablanca, Nueva York, que se vincula al club de ajedrez y empieza a jugar, y por supuesto inmediatamente se destaca. Claro, inmediatamente se destaca como un gran jugador de partidas rápidas. Sí. Es decir, de partidas 5 minutos. Sí, sí. Sí, que tienes que mover la pieza enseguida. Sí, tienes que mover la pieza enseguida. En cuestión de segundos. Sí, y allí ¿qué sucede? Que enseguida hace una fama enorme. Y además ahí yo creo que es donde él vence a Lasker, ¿no? Él vence a Marshall. A Marshall primero. Él vence a Marshall. Que era campeón de Estados Unidos. Que era campeón de Estados Unidos. Además, no solamente que Marshall, en aquella época Marshall era uno de los 10 mejores jugadores de ajedrez del mundo. Frank Marshall. Frank J. Marshall. Yo sé un poquitico de ajedrez porque me fascina jugar ajedrez. Claro, mucha gente sabe de ajedrez por Capablanca, porque Capablanca los vincula al ajedrez. Y yo te voy a contar esta anécdota, la comparto con los amigos oyentes. Mi padre y mi abuelo, que me enseñaron a jugar ajedrez siendo yo un niño de 5 o 6 años, me contaba siempre, con mucha satisfacción, que él había jugado una simultánea con ajedrez. Contra Capablanca, una simultánea, esa de que el campeón con varias personas, contra 15 con varias personas, casi siempre en Cuba jugaba contra 30 personas. Bueno, mi padre me cuenta que él jugó esa simultánea con un amigo, Portela, y que en la penúltima jugada o en las últimas jugadas él discute con Portela una posible variante. Y al final del partido, que perdieron, o sea, lo ganó Capablanca lo fue a saludar y le dijo a los dos: en aquella famosa jugada de movida del caballo que ustedes hicieron, ustedes discutieron mover el alfil. Si mueven el alfil me ganan. Mira qué memoria tenía Capablanca. Se acordaba de la coyuntura que él vio discutir a mi padre con su amigo Portela. Claro, eso es una memoria fotogénica que se queda en la mente de los jugadores de ajedrez. No. Que son capaces de ajedrez, tú juegas una partida de ajedrez y después por la noche te acuerdas de todo el juego. Sí, sobre todo si la perdiste. Si la ganaste, duermes más tranquilo. O sea, él le gana a Marshall. No solamente que le gana a Marshall de una manera tan estruendosa. Sí. Le gana a Marshall 8-1. Sí. Marshall había disputado 2 años atrás el Campeonato Mundial de Ajedrez con Lasker. Sí. Es decir, no fue una victoria 3-2, 4-3, 2-1. Como decimos un cubano, lo pateó. Exactamente, lo pateó. Es que había una diferencia de comprensión del ajedrez y de talento para el ajedrez muy grande. Aunque Marshall era un jugador táctico muy famoso, muy peligroso. Y después de esto viene algunas victorias importantes, que es lo que le permiten ir al torneo de San Sebastián. Bueno, le voy a decir otra historia que la gente la cuenta mal. Bueno, para eso te tenemos aquí. Bueno, pues la gente cuenta que cuando invitan a Capablanca a San Sebastián, lo invitan porque le había ganado a Marshall. Miren, la historia no tiene nada que ver con eso. ¿Usted sabe quién organizaba el torneo de San Sebastián? Que por cierto era famosísimo. Claro que sí, pero ¿usted tiene idea de quién pudo haber sido? No, la verdad que no. Carlos Márquez Sterling. Mira tú. Y Carlos Márquez Sterling no llega a patrocinar el torneo de San Sebastián así de pronto, caído del cielo. Carlos Márquez Sterling, que era un gran jugador de ajedrez, sí, había patrocinado torneos importantísimos de ajedrez en Bélgica, los torneos de Ostende. Él fue el que dio el dinero para esos torneos, porque Márquez Sterling, entre varios de sus negocios, él tenía el list de los casinos de Ostende. Y cuando se produce el torneo de San Sebastián, el que tenía el list del casino
era Márquez Estel. Mira tú, qué historia más interesante. Esa yo no la conocía, la verdad. Bueno, pues me alegro mucho de decírsela. Y los amigos oyentes, bueno, pues están disfrutando de yo creo que este es un programa muy rico de historia, porque tenemos un gran escritor que ha escrito la famosa obra de José Raúl Capablanca, que es posiblemente el mejor libro que se ha escrito sobre Capablanca. Tiene otros libros, pero bueno, vamos a quedar. Tiene además un libro sobre Girón, que lo vamos a discutir en próximamente. En otra oportunidad, seguro. Pero hoy estamos en Capablanca. Ahora, hay algo que yo quería preguntarte, porque el tiempo vuela en televisión. Había algunos jugadores que no querían que Capablanca fuese a San Sebastián. ¿Por qué? Bueno, no es que no querían que fuese, es que San Sebastián era un torneo elite y el hecho de que participara un jugador que no tenía ninguna victoria, no tenía récord. No tenía récord en ganados, para participar en San Sebastián, los escogidos, fueron escogidos porque por lo menos tenían 2 victorias en torneos de suma importancia. Es decir, ahí no había ningún desconocido. Capablanca no era un desconocido, pero no estaba a ese nivel. Pero hay una victoria de Capablanca, para que tú se las expliques y la compartas con el amigo oyente, que él le gana a Offset Bernstein, que es un gran jugador de ajedrez. Sí, un gran jugador de ajedrez. Muy conocido, no fue campeón mundial, pero en la victoria sobre Bernstein lo ayuda a que lo acepten en San Sebastián. ¿Eso es así? Bueno, la victoria sobre Bernstein es tan dramática, es una victoria tan hermosa, que aquellos que todavía dudaban del talento de Capablanca tuvieron que quedarse callados. Sí. Y además le gana a Ninzovich, que también era otro lo que había murmurado. Había protestado también, ¿no? Sí, vaya, ¿y por qué este hombre va a venir aquí cuando esto es un torneo de también elite? tuvo un torneo con Nisowicz y lo pateó completo, ¿no? ¿Perdona? Que también Capablanca tuvo un torneo con Nisowicz. Bueno, le ganó ahí la partida individual entre ellos, él le ganó, y después, como dicen en el mundo del ajedrez, Ninzovich, tanto Ninzovich como Bernstein fueron clientes entre comillas, ¿no? Sí. Ni Ninzovich ni Bernstein le ganaron jamás una partida a Capablanca. Y eran 2 grandes jugadores de ajedrez. Y eran 2 grandes jugadores, sobre todo Ninzovich, que siguió. Bernstein se apartó un poco del ajedrez después. Porque Nisowicz también era famoso por sus partidas rápidas. Todos ellos eran famosos por sus partidas rápidas. Sí. Eran jugadores de una vista muy aguda, un pensamiento ajedrecístico muy rápido. Y todos ellos jugaban entre ellos partidas rápidas para entretenerse, y hacían también pequeñas apuestas mientras jugaban partidas rápidas fuera de lo que era. ¿Y cuándo se produce háblanos del momento en que gana el campeonato mundial de ajedrez? El campeonato mundial de ajedrez se produce en el año 21 y se demora por la guerra mundial. No solamente la guerra mundial, sino la secuela. Europa queda arruinada, como claro, después de la Segunda Guerra Mundial. La bolsa que se logra para el match entre Capablanca y Lasker en el Mundial, en La Habana, era la bolsa más grande que se había logrado hasta entonces en la historia del ajedrez. Mira tú. Se unieron. ¿Y quién la aportan? ¿Los grandes industriales, azucareros? La misma gente que hemos hablado de que había llevado a Capablanca al Club de Ajedrez de La Habana y que había llevado a esos grandes jugadores que habían organizado 2 campeonatos mundiales de ajedrez en La Habana. Ese mismo grupo lo financia, con la adición de una figura muy importante, que luego es una figura muy importante y muy desconocida en la vida de Capablanca, que es Menocal. El presidente. El presidente Menocal. Menocal da de su dinero para esa bolsa, da $5,000. Oiga, en aquella época era dinero. Que era un montón de dinero. Y es que Menocal, que fue un hombre educado aquí en Estados Unidos, sí, era un hombre que era un gran aficionado al ajedrez, pero el surgimiento de la figura de Capablanca, Menocal también lo ve como un elemento esencial de la cubanidad.
Pero mira qué interesante, amigos de Cuba y su Historia. Nos hemos enterado con Miguel Ángel, que Carlos Márquez Sterling y el presidente Menocal fueron grandes aficionados y grandes colaboradores del desarrollo del ajedrez en Cuba y en el mundo. Sí, así mismo. En el caso de, bueno, claro, el hecho de Menocal de dar esa cantidad de dinero para que se juegue el Campeonato Mundial de Ajedrez en Cuba con Lasker, ya lo convierte en una figura importante en el mundo. Claro. Un hombre que ya tenía de por sí, sí, claro, Carlos Márquez Sterling. Pero mira que te voy a decir esto, Müller. Márquez Sterling, cuando hacía esas donaciones y firmaba otras cosas, no firmaba como Márquez Sterling, firmaba como Marquet. Marquet, M-A-R-Q-E-T. De manera que mucha gente no lo vinculaban con Carlos Márquez Sterling. Con las donaciones, qué interesante. Sí, sí. Y él fue Carlos Márquez Sterling, claro, Capablanca lo sabía. Pero parece que hubo un acuerdo entre ellos en que Capablanca nunca lo dijera. Pero muchos años después, cuando Márquez Sterling era embajador de Cuba en Buenos Aires, él lo contó. ¿Lo contó Márquez? Sí. Carlos Márquez Sterling lo contó. Mira tú. Y salió, por única vez salió en un libro importante. Qué interesante, Miguel Ángel, tenerte aquí. Te voy a decir algo que no te va a gustar, y a los amigos oyentes tampoco, porque el programa ha sido interesantísimo. Nos quedan 2 minutos de programa. Entonces, bueno, el tiempo vuela en televisión, te los voy a dejar para que tú, en la medida de lo posible, como escritor y periodista, trates de hacer un pequeño resumen de la grandeza de Capablanca y cómo llegó al Campeonato Mundial de Ajedrez. Sí, bueno, yo te digo que el ajedrez que se juega hoy es el ajedrez que Capablanca vislumbró, que es exactamente un ajedrez puro, es un ajedrez sin ismo. Antes de Capablanca había ajedrez de ataque, ajedrez defensivo. El ajedrez es mucho más que eso, son pedazos del ajedrez. Claro. El ajedrez que Capablanca concebía era el ajedrez que se juega hoy en día. De la gran estrategia. Sí. El concepto de ajedrez era el concepto de Capablanca. Bueno, Miguel Ángel, lamentablemente tengo que darte las gracias en compañía de los oyentes de Cuba y su Historia. Me parece que ha sido un programa, a mí que me fascina el ajedrez, o sea, ha sido un programa sumamente interesante, no solamente para mí, que soy un intermediario, sino para los amigos oyentes. Te agradecemos tu presencia en Cuba y su Historia y te esperamos, y se lo anunciamos a los amigos oyentes. Hay otro programa con él en las próximas semanas sobre Playa Girón. Tiene un libro como escritor y periodista alrededor de Playa Girón, así que gracias, Miguel Ángel. Bueno, para mí ha sido un placer estar contigo. Y amigos de Cuba y su Historia, nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. De nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión.